Paz de Cristo. Esta noche vamos a compartir la palabra de Dios una vez más y el manual bíblico que estamos compartiendo se titula Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Estamos viendo el capítulo 21. El título es Extendiendo el reino, fructificando. Extendiendo el reino, fructificando. Y vamos a hacer una oración para compartir la palabra de Dios. Señor Jesús, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este privilegio de poder compartir tu palabra. Danos guianza, revelación, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Esta pequeña enseñanza está basada en el libro de Isaías, capítulo 54. Isaías, capítulo 54, versículo 2. Le voy a pedir que abra su Biblia en Isaías capítulo 54, versículo 2. Y vamos a leer desde el versículo 1. Isaías 54, 1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Vemos cómo el Señor siempre nos habla de una manera no solamente material, sino espiritual. Y está hablando de dar hijos espirituales. Yo en mi vida tengo 4 hijas. Nunca he experimentado lo que es tener un varón como hijo. Pero en el camino de Dios, Dios me ha dado ese privilegio de tener hijos espirituales. Y es un gozo tener esos hijos espirituales. Hay veces también hay que regañarlos, también hay veces hay que corregirlos, pero somos un ejemplo para ellos. Entonces es bien importante tener ese concepto de los hijos. Aquí vemos cómo Dios no solamente está hablando física o terrenalmente, está hablando de hijos espirituales. Y luego dice aquí en el versículo 2, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Vemos como Dios habla a la iglesia, pero utilizando ese tiempo cuando estaba el pueblo de Dios en Israel. Se movía en tiendas. Era un pueblo nómada que viajaba de un lugar a otro. Y esto de ensanchar el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Está hablando de la expansión. Y dice, no seas escasa. La Nueva Versión Internacional dice, no te limites. No nos limitemos para participar en el reino de Dios. La palabra reino significa territorio, espacio gobernado por un rey. Y Dios quiere a través de su palabra que tengamos esa mentalidad de expander el reino de Dios. Pero para eso necesitamos expander nuestro hogar, nuestro conocimiento, nuestra disposición. Mire lo que dice ahí en el versículo 2. No seas escasa, le dice a la iglesia, no te limites. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Yo por un tiempo estuve trabajando en una compañía que todavía está activa, todavía está trabajando. Esta compañía se llama Diamond Rental. Ellos proveen renta de cualquier cosa de equipo para cualquier evento. Y una de las cosas que provee esta compañía son carpas. Y yo estuve trabajando para esta compañía y yo he instalado carpas
Hay carpas que se instalan cuando se van a vender automóviles a algún dealer y las instalan en algún pavimento, y muchas veces por no querer, depende del tamaño de la carpa. Si no se quiere perforar el pavimento, no se pone estacas, se ponen barriles con agua, y esas cuerdas son las sogas que se amarran para detener esa carpa. Pero cuando la carpa es muy muy grande, estamos hablando de 80 pies de largo, de 120 pies de largo, se necesitan unas estacas de 36 pulgadas de largo, y esas estacas van clavadas en el pavimento. Se tienen que reforzar. Entre más grande sea la carpa, más reforzada tiene que estar. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo veo la palabra de Dios, si usted quiere expandirse en el reino de Dios, o ayudar a expandir el reino de Dios, usted debe de estar firme, reforzado, sin que nada ni nadie lo mueva, que sea una persona de convicción. Pero para eso es necesario estar estudiando la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios aquí en Isaías capítulo 54, 3: porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Porque extenderás, dice. Le está hablando en tiempo futuro. Si usted quiere expandirse o ayudar a expandir el reino de Dios, lo que tiene que hacer usted es estar firme, escudriñando la palabra de Dios, estudiando las escrituras, pero no solamente eso, creer las promesas de Dios. Aquí le dice en Isaías 54:3: porque te extenderás a la mano derecha y a la izquierda, a la mano izquierda. Está hablando en tiempo futuro. No solamente el pueblo de Dios debe de estar estudiando la palabra de Dios, sino creer las promesas de Dios que Dios tiene para usted y para mí en su palabra, y así se puede extender el reino de Dios. Dice ahí en Isaías 54:4: no temas. Otra de las cosas que el pueblo de Dios debe de hacer es echar fuera el temor. El temor es lo opuesto a la fe. Y para estar en el camino de Dios se necesita estudiar la palabra de Dios, creer las promesas de Dios y tener fe en lo que dice la palabra de Dios, fe en que nuestro Dios siempre estará con nosotros. Isaías 54:4: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la venganza, de la vergüenza, dice. Te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. No solamente hay que tener fe, sino hay que dejar el pasado. Si usted quiere extenderse al futuro, debe de dejar lo que le está impidiendo seguir al futuro, que es el pasado. Muchas veces el pasado nos limita, nos paraliza, y Cristo Jesús es un Dios que dice la palabra de Dios que Él perdona nuestro pecado, lo echa al fondo del mar. Es tiempo que la iglesia, ese pasado que le está impidiendo seguir adelante, debe de dejarlo atrás. Dice: te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Es tiempo de dejar las cosas negativas que han sucedido en nuestras vidas, y debemos de creer en las promesas de Dios para poder extendernos hacia adelante. Isaías 54:5 dice la palabra de Dios así: porque tu marido es tu hacedor. Vemos cómo Dios le habla a la iglesia. El esposo
es Cristo Jesús y la esposa es la iglesia. Hay mucha gente que solamente quiere tener la relación con el esposo y hace la esposa a un lado. Y la esposa del esposo es la iglesia. El esposo es Cristo Jesús y la esposa es la iglesia. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Ese es nuestro Dios. Es tiempo que la iglesia cambie su mentalidad, deje el pasado a un lado, crea en las promesas de Dios, escudriñando las escrituras, pero sobre todo afirmando las estacas, estando firmes para poder seguir adelante y expandir el reino de Dios. Aquí en la introducción dice: a la iglesia se le ha otorgado el privilegio de extender el reino de Dios hasta los confines de la tierra. La palabra extensión significa prolongación, alargamiento, estiramiento, dilatación. Entonces, si queremos expandernos, obviamente debemos de sufrir alguna transformación. Hay veces que duele crecer en el camino de Dios, pero es necesario para el beneficio de la expansión del reino. Y Romanos 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si usted quiere ese beneficio, esa bendición, experimentar esa bendición de expandir el reino de Dios, es necesario una transformación en su vida. Confiar en el esposo, en Cristo Jesús. Seguir adelante con convicción, teniendo esa revelación de la palabra de Dios, creyendo en sus promesas, dejando el pasado atrás, las cosas que nos impiden seguir hacia adelante. Otra de las definiciones de la palabra extensión es propagación, difusión, divulgación, expansión. Vemos cómo también se puede definir como conquistar, poseer. Es tiempo que la iglesia conquiste esas promesas que Dios tiene en su palabra, pero para eso es necesario dejar el pasado que nos impide seguir hacia adelante. Página 112, ahí en su manual bíblico, punto número 1, solamente son 2 puntos. Y el punto número 1 es la expansión del reino. ¿Por qué? El propósito de Dios es que su reino se extienda hasta los confines de la tierra y que toda persona en todo lugar del planeta sea alcanzada y llena del conocimiento de Dios. Entonces vemos cómo Dios compara el reino de Dios con la semilla de mostaza. En Mateo capítulo 13, versículo 31 y 32, le voy a pedir que abra su Biblia en Mateo capítulo 13, versículo 31 y 32, y la palabra de Dios dice así: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Hace rato le decía, yo he experimentado el tener hijos espirituales y es hermoso, es bueno, se siente uno que es útil para la obra de Dios cuando uno ve crecer a esos hijos, pero también vienen no solamente para ser corregidos, sino para ser guiados espiritualmente
en el camino de Dios. Y qué mejor ejemplo, que nuestro testimonio, que nuestro estilo de vida para guiar a aquellos hijos espirituales. Dice aquí en esta misma página 112 del estudio: esto significa que el crecimiento comienza con un pequeño grupo de hermanos y a medida que va creciendo se convierte en una congregación. Así es como Dios trabaja en las congregaciones. Por eso dice en Hechos capítulo 2 versículo 47: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es cierto que estamos en este tiempo de pandemia, pero eso no nos impide hablarle a las personas de Cristo. Eso nos impide cambiar esa mentalidad de expandir el reino de Dios. ¿Para qué? Para expanderlo, para tener hijos espirituales. Por la fructificación. Dice así: el verbo fructificar significa progreso. Progreso. Desde el principio de la creación, Dios creó la tierra para poblarla y expandir su reino a través del hombre que fue creado por él. Pero desafortunadamente el hombre cayó en la trampa del enemigo. Se estancó ese proyecto que Dios tenía para el ser humano. ¿A través de qué? Se estancó a través de la desobediencia en Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. Mire lo que dice Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús pagó ese precio de esa desobediencia para poder dejar el pasado atrás y seguir adelante en la expansión del reino. En su página 113 de su manual dice el punto número 2: la magnificación del reino. El vehículo de crecimiento es la iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo está diseñada para crecer y magnificar el nombre de Jesucristo a medida que avanza a la multiplicación. Vemos como en el libro de los Hechos la iglesia se multiplicaba de una forma maravillosa, de tal manera que los sacerdotes abandonaban sus rituales mosaicos de la era del tiempo de Moisés y se convertían al Señor. ¿Dónde dice eso? En Hechos. Hechos capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vemos como hasta los mismos sacerdotes que eran de la tribu, de la descendencia de Leví en el Antiguo Testamento, dejaban esos rituales y se convertían al Señor Jesucristo con el propósito de expandir su reino. Inciso B, la incorporación del creyente. Dios no solamente quiere usar a la iglesia es el creyente. Para tener un crecimiento de esta magnitud, es importante que cada miembro del cuerpo de Cristo se incorpore a estas filas de este ejército de Dios y que esté dispuesto a ser entrenado por medio de mentores que Cristo ha puesto dentro de su iglesia. Yo todos los martes tengo estudio bíblico por Zoom. Y mi visión, mi mentalidad no es solamente alcanzar a aquella persona que no conoce de la palabra de Dios o es alguna visita. Ese estudio en Zoom los martes es también para la iglesia, para que afirme sus convicciones, para que afirme sus estacas, para que esté firme en el camino de Dios, y es también para la iglesia. Entonces debemos de afirmarnos en nuestra doctrina. Y ya por último, en su página 114 dice en Efesios 4, 11 al 13: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Qué quiere decir con esto? Íntegro, completo. Está hablando de la integridad. Y dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es tiempo de expandir el reino, pero para eso necesitamos, número 1, tener esa mentalidad de querer tener hijos espirituales, querer fructificar. El Señor Jesucristo dice, por sus frutos los conoceréis. Dios no quiere que la iglesia sea estéril. Debemos de dar frutos, hijos espirituales. Número 2, con firmeza y convicción. ¿Cómo? No poniéndonos límites, sino alargando nuestras cuerdas, reforzando nuestras estacas, estando firmes en el camino de Dios. 3, creyendo en las promesas de Dios. 4, sin miedo al pasado ni al presente. Debemos de dejar los miedos, lo que nos detiene, lo que nos impide seguir adelante, tanto el pasado como el presente. Creer en las promesas de Dios, dejar los miedos a un lado. Y por último, siempre teniendo en cuenta que el esposo siempre va a estar con la esposa. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero hacer una oración por usted, para que Dios primeramente le ponga ese deseo en su corazón de expandir el reino, de tener hijos espirituales, para poder estar firmes, dejando los miedos, dejando el pasado, independientemente si usted es bautizado o no bautizado. Y recuerde, le hago una invitación una vez más, a través de Zoom, los martes a las 7, estoy compartiendo la doctrina, no solamente a las visitas, es para usted, hermano, que ya es bautizado, pero muchas veces va sin convicción en el camino de Dios. Muchas veces ni entendemos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y tenemos esta sana doctrina. Y le invito a que me acompañe los martes a las 7 a través de Zoom. Yo siempre estoy poniendo a través de estos medios la invitación. Sea bautizado o no sea bautizado, está invitado. Sigamos adelante en el camino de Dios, expandiendo el reino. ¿Cómo? Dando frutos, fructificando en el nombre de Jesús. Si usted tiene un pasado o un presente que le está impidiendo, yo quiero hacer la oración por usted en el nombre de Jesús. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, por aquella persona que está de aquel lado de la pantalla, Señor, que tú, Señor Jesús, les des guianza, sabiduría, revelación, que tú quieres usarlos para tu reino, para expander tu reino, Señor. Pero dales esa guianza, Señor, esa fortaleza, Señor, que crean en tus promesas, Padre Santo, que puedan dejar sus temores del pasado, que puedan dejar sus temores del presente, Señor. Guíales y bendíceles, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Si es un hermano bautizado, que se afirme con convicción en tus caminos, Señor. Te alabamos, te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.